Hola, 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 hola. Buenas tardes, amiga, amiga. Soy Sebastián Izquierdo y esto es Capitalismo Revolucionario. Hoy día tenemos temita. Decidí salir en cámara, pero tapadito. Jajaja, no van a saber mis cambios de apariencia. Es hablar con ustedes sobre el sistema. ¿Por qué? Porque tuvimos un primer capítulo sobre el sistema. Trataba sistema, antisistema, relato y contrarrelato y explicábamos, ¿no es cierto?, esas dinámicas. Ahora vamos a entrar a hablar sobre el sistema particular en el que hoy día vivimos. Y yo sé que hay mucha gente a la que le molesta que el sistema que vivimos hoy en día se le llame neoliberal. Y le pueden poner otros nombres. Principalmente a los liberales les molesta mucho que se llame neoliberal porque sienten que, digamos, que se los pone en una posición de defensa del sistema. Pero también es cierto que mientras más violentos se vuelven los ataques de la izquierda contra el sistema, quienes más salen a defenderlo de alguna manera son precisamente los mismos liberales. Por lo tanto, es muy importante entender por qué se llama neoliberal, qué es el sistema que tenemos y, pues, bueno, podría llamarse de otra forma, da igual, el sistema que tenemos. Expliquémoslo y démosle un sentido histórico. El principal error que se comete cuando se intenta describir un sistema en el que se vive es que se dejan de lado aspectos o asuntos de ese sistema por conveniencia, digamos, para crear relato. De hecho, esa es la idea de crear relato. En este programa, que es el programa Sistemas, no estamos creando relato. Estamos tratando de tener una posición más bien científica, podría decirse que histórica, respecto de lo que significa el sistema y de cuál es el sistema que hoy en día vive, etc. Entonces, vamos a hablar sobre el neoliberalismo desde esa perspectiva, no buscando crear relato, que es lo que se hace muchas veces al criticar este sistema, ya sea por el lado del liberalismo, cuando se le llama un sistema socialdemócrata, o incluso algunos más radicales dicen que vivimos en un sistema socialista, y como lo se hace desde el socialismo y desde la izquierda, al llamarlo un ultracapitalismo, neoliberalismo, y la búsqueda de crear un relato que se condiga con esa idea, ¿no es cierto?, de ultracapitalismo, cuando este sistema es bastante poco capitalista, como vamos a ir viendo a continuación. Bien, y para poder hacerlo, no podemos cortar la historia en un momento que sea muy arbitrario, tenemos que partir muy atrás, y vamos a partir en la época de del viejo orden. Bien, el viejo orden, el orden feudal, es un orden natural del ser humano que va a surgir a partir de la caída del Imperio Romano. Señores de la guerra van a irse agrupando y formando reinos. Y estos reinos, ¿no es cierto?, van a irse agrupando a su vez, formando estas alianzas, etcétera, en lo que es Europa. Estamos hablando de historia occidental. Obviamente estamos dejando de lado lo que pasaba en esa época en África, en Sudamérica, en China, etcétera, ¿vale? Después tengo que hacer un video hablando sobre China. El punto es que ese sistema era un sistema natural de orden que es típico de los seres humanos. Si los dejan, digamos, a su suerte, armar sus sistemas, lo primero que hacen es organizarse en familias, y esas familias, ¿no es cierto?, van a tener ciertos intereses que van a proteger a través de, ¿no es cierto?, el uso de la fuerza. No olvidemos que somos una especie primate, y como especie primate, ¿no es cierto?, somos una especie territorial que utiliza la fuerza bruta para mantener su sistema, para mantener su estilo de vida y para ocupar espacio, ¿no es cierto? Ocupamos espacio y en esos espacios podemos vivir, digamos. No hay vida sin espacio, y ese espacio se conquista por medio de la fuerza y se ocupa por medio de la fuerza, y eso es lo que hacen todos los primates, y los seres humanos, como primates que somos, también lo hacemos. Este se quiebra con el surgimiento de lo que podríamos llamar las monarquías absolutas. Las monarquías absolutas van a surgir durante el comienzo de la Ilustración y el Renacimiento, con la idea de que la razón humana, de que el cerebro humano, debidamente instruido, capacitado y entrenado, es capaz, ¿no es cierto?, de acceder a la realidad de forma total, o casi total, o si es de forma parcial, a la totalidad de esa parcialidad, digamos. No sé si se entiende esa complejidad, digamos, que si bien no puedo acceder a la totalidad de todo lo que hay en el universo, al momento de acceder a una flor, puedo acceder a la totalidad de la flor, usando mi mente, digamos. Y en ese sentido, entonces, van a surgir las monarquías absolutas, es decir, monarcas, reyes, que en lugar de ser grandes señores de la guerra, que están unidos a otros señores de la guerra y que por lo tanto generan estas alianzas familiares que terminan, ¿no es cierto?, en el plebeyo más bajo, que también tiene algo que decir respecto de las alianzas familiares en las que participa.
las ciudades con fueros y cabildos que a su vez tienen sus propios niveles de independencia y sus democracias directas, etcétera. Todos esos sistemas de humanidad natural se van a ver quebrados, ¿no es cierto?, por el afán de poder de algunos reyes que van a incluso decirse de sí mismos que son una especie de dioses. Con esto estoy hablando de Luis XIV, ¿no es cierto? Entonces, en esa situación, obviamente, esa situación que repele al ser humano, lo va a llevar al ser humano, como está inmerso en la ilustración, como está inmerso en el racionalismo, como está inmerso en la idea de que el ser humano es Dios, va a decir, no, pero ¿cómo va a ser que solamente tú, Luis XIV o el que sea, eres Dios? No, todos lo somos. Y entonces se va a venir el liberalismo. El liberalismo, que es el sistema en el que todos somos dioses. Bien. Con el liberalismo del siglo XIX va a surgir pues la Revolución Francesa, Revolución Americana, ¿no es cierto? Una pila de revuelos para allá, revuelos para acá. Va a surgir en el mundo occidental un sistema de igualdad ante la ley, ¿no es cierto? De igualitarismo jurídico, podríamos llamarlo. En ese igualitarismo jurídico surge conjunto, no que sea parte de, porque esa es una cosa que sea un mito que han inventado los liberales, para la cual no tienen causalidad, solo correlación. Se correlaciona con el crecimiento full al máximo del capitalismo, de las relaciones de propiedad a nivel abstracto y de la superabstracción de esas relaciones de propiedad. Entonces, con esa superabstracción y ese crecimiento a nivel exponencial de las relaciones de propiedad y con ellos la tecnología, etcétera, bla bla bla, el liberalismo va a tener la voz triunfante durante el siglo XIX. El problema fundamental que engendraba el liberalismo frente al sistema anterior, ¿no es cierto?, frente al sistema más antiguo, es que ese igualitarismo jurídico que decía ustedes son iguales ante la ley, es decir, somos todos lo mismo, a pesar de que algunos obviamente son mejores que otros, y es observable, ¿no es cierto?, en la realidad de que hay gente noble, gente mala, gente buena, personas que tienen mayores atributos morales casi de nacimiento, por decirlo así, etcétera, y que claramente tratar a todos por igualdad, con igualdad ante la ley, es un absurdo, y por eso, y ese absurdo ahora se está quebrando, ¿no es cierto?, con un favorecimiento por parte de la ley hacia los más perversos, lo cual obviamente es un paso más en la dirección equivocada. El punto es que ese igualitarismo legal, ¿no es cierto?, va a romper con ciertos privilegios que tenían algunos y que compartían con sus subordinados, digamos, algunos nobles anteriormente podían, ¿no es cierto?, a través de sus privilegios nobiliarios, proteger, cuidar, proveer, etcétera, a ciertas personas, ¿no es cierto? Con la igualdad ante la ley, todos quedan, digamos, a su suerte. Ese individualismo que termina siendo aplicado a nivel jurídico termina, digamos, permeando en la sociedad, y las personas dejan de tener vida en comunidad, dejan de tener vida familiar, dejan de tener vida de clan, dejan de tener vida de tribu, dejan de tener vida comunitaria, y por lo tanto va a surgir, ¿no es cierto?, una contrarrespuesta, una antítesis de esta sociedad liberal igualitarista ante la ley, o una sociedad de igualitarismo material y de comunitarismo, que sería el comunismo. En parte para hacer frente, digamos, a este problema del comunismo y del comunitarismo y del socialismo, en sus diversas formas, van a surgir en el lado derecho del espectro político una pila de ideologías que, si bien vienen del lado izquierdo del espectro político, vienen del socialismo, vienen del comunismo, se van a poner en el lado derecho del espectro político y van a decir, mira, nosotros estábamos ahí, sabemos que lo que hay ahí es horrible, se acaban los países, se acaba la religión, se acaba la familia. Entonces, para preservar esto, nosotros vamos a tener que tomar una serie de medidas. Entonces va a surgir primero con Otto von Bismarck, ¿no es cierto?, el estado del bienestar, el estado social, y eso se va a ir incrementando y va a irse replicando en distintos países del occidente, hasta llegar al punto en que, bueno, en Estados Unidos ya en 1912 existe la Reserva Federal, existe el impuesto a la renta, el income tax, federal income tax, etcétera. Es decir, empiezan a surgir una serie de tributos, empiezan a surgir una serie de impuestos y una serie de instituciones como los bancos centrales y muchos ministerios y organismos regulatorios que comienzan a decir: el Estado liberal, para el cual todos somos iguales ante la ley, va a entrometerse en esas libertades que él mismo le ha dado a los ciudadanos y les va a decir cómo actuar a un cierto punto para generar, ¿no es cierto?, esta comunitariedad que el liberalismo puro de los años del siglo XIX había perdido. Y esto sería el sistema keynesiano, socialdemócrata, etc.
Entonces vamos a ver que en todo Occidente, y eso incluye Chile por supuesto, se van a ver una gran expansión, digamos, de los estados, que va a surgir, principalmente va a tener su levantamiento máximo después de la Gran Depresión y después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver que hay ministerios para todo, igual que en el comunismo. En el Ministerio de la Ciencia y en las sociedades capitalistas también aparece un Ministerio de la Ciencia. La diferencia es que en el comunismo se dirigen directamente los procesos, mientras que en el sistema capitalista, que ya no es tan capitalista, digamos, que en este sistema liberal, que también ha perdido parte de su liberalismo, se le va a decir a la gente más o menos dentro de qué aspecto moverse. Claro, sigue existiendo cierto margen de acción independiente, de acción privado, pero ese margen de acción privado, ¿no es cierto?, va siendo constreñido constantemente por un crecimiento, digamos, del Estado liberal, que ya, ¿no es cierto?, crece a un punto en que ya no podría ser llamado Estado liberal, porque los liberales, bueno, tiene mucho que ver con el tamaño. Yo no soy liberal, pero a ellos les preocupa mucho el Estado, el tamaño del Estado. Entonces, este Estado, ¿no es cierto?, que pasa a ocuparse de todo, igual que el Estado comunista, pero con la diferencia de dar amplios márgenes, o más amplios que el comunismo, de acción a las personas que participan de él, va a tener unas sucesivas quiebras, ¿no es cierto?, principalmente en los años 70. Las sucesivas quiebras van a ser crisis del petróleo, la crisis acá en Chile del 1972, la crisis que va a tener en Inglaterra, el 76, 77, la crisis que va a tener en los Estados Unidos, etcétera, y eso va a desembocar, ¿no es cierto?, en un resurgimiento de las ideas liberales como la forma de resolver este problema previo, este problema que habían creado las superdimensiones estatales. Entonces vamos a partir iniciando entendiendo dónde fue la primera vez que se aplicó esto, porque se ha dicho mucho, y el gran mito es que el neoliberalismo nace en Chile por los Chicago Boys, y no tiene nada más falso posible, digamos. Nada es más falso que eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda totalmente destruida y partida en dos. El gobierno de Alemania Oriental, es decir, de la Alemania comunista, va a aplicar un programa estalinista a rajatabla, con el cual, ¿no es cierto?, va a salir de la crisis a través de una industrialización hiperestatalizada, donde las personas van a perder absolutamente todo margen de acción privada y van a ser absorbidas por un Estado hiperproductor, que va a ser, digamos, que el único socialismo que, comillas, funcionó, en el sentido de que, bueno, en Alemania la gente no pasó hambre ni sufrió de grandes problemas de escasez y todo lo demás, considerando, claro, que el pueblo alemán tiene una larga tradición de ser gente extremadamente disciplinada y que obedece órdenes, cumple la ley, etc. Ese es otro punto. El punto es que lo que pasó al otro lado. En el lado occidental subsistían todas las instituciones, digamos, de tipo keynesianas, de tipo socialdemócratas, que habían sido creadas por el Tercer Reich, por Hitler. Estaban todas estas instituciones todavía funcionando, todo el Estado benefactor que venía desde Bismarck. Existía la seguridad social, la salud pública, la educación pública, todo lo que hoy en día consideramos que debe ser público y que hace 200 años a nadie se le podría haber ocurrido que fuera público. Es una idea muy moderna, pero que se nos ha vendido como que siempre ha sido así, siempre debería ser así. Ese Estado gigante alemán de los nazis seguía existiendo, y sobre ese Estado alemán de los nazis que seguía existiendo se había puesto el ejército norteamericano, que tomaba una pila de decisiones sobre los precios, etcétera, bla, 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 y que generaba, ¿no es cierto?, sumado, ¿no es cierto?, al desastre de la guerra que había destruido el país completo, generaba una imposibilidad de recuperación. En esa situación, el primer ministro alemán comenzó, ¿no es cierto?, a liberalizar precios y comenzó a aplicar políticas liberales. ¿Aplicar políticas liberales cómo? ¿Eliminando la estructura previa? No eliminó la estructura previa. No hubo una eliminación de la estructura previa, sino que lo que se hizo fue aplicar políticas liberales encima de la estructura previa. Y eso es lo que vamos a terminar de entender por neoliberalismo. En lugar de tomar el Banco Central y eliminarlo, que sería, digamos, volver al liberalismo de antes, lo que se hace es tomar el Banco Central, volverlo independiente del poder político, ponerlo de alguna manera, privatizarlo de alguna manera, no en un sentido estricto, pero sí ponerlo un poco a disposición de los bancos privados, darle una misión respecto de la emisión de dinero que sea estable, etcétera, y entonces ponemos una institución total y completamente keynesiana, socialdemócrata, incluso algunos llamarían comunista, pero al servicio de un sistema liberal.
Lo mismo va a pasar con la educación, donde va a estar dirigida en gran medida por la industria. Si bien la educación sigue siendo estatal y pública, se le va a ir a preguntar constantemente al empresariado qué tipo de trabajadores necesita para, ¿no es cierto?, que todo este aparato público va a servir a la sociedad liberal, ¿no es cierto? Y esto, sumado al plan Marshall, logra obviamente sacar a Alemania del hoyo. ¿Por qué? Bueno, porque el neoliberalismo es un sistema hiperproductivo, es un sistema extremadamente productivo. Bien, pasamos a la siguiente sociedad que lo aplicó, que sería Chile. Y lo que vemos, ¿no es cierto?, es que se aplicó de forma bastante más profunda que en Alemania, pero lo que se aplicó fue básicamente lo mismo. Tomar las instituciones propias de un sistema socialdemócrata, o algunos incluso dirían comunista, como puede ser la seguridad social, y darle un matiz liberal, privatizando, ¿no es cierto?, en lugar de decir, ya no hay más sistema de jubilación, cada quien ve cómo junta plata o cómo lo hace cuando sea viejo, que sería, ¿no es cierto?, la idea liberal previa del liberalismo del siglo XIX, van a decir, vamos a hacer un sistema de pensiones de reparto, pero se lo vamos a entregar a unos empresarios para que administren la plata, bla, bla, bla. Entonces vamos a ver que constantemente el sistema en el que nosotros estamos inmersos no es un sistema hipercapitalista, ni tampoco un sistema socialista. Es un sistema que lo que hace es poner estructuras que no son capitalistas, que no son liberales tampoco, son estructuras, digamos, de control estatal, estructuras que podríamos decir que son autoritarias, heredadas muchas de la Alemania nazi o del Chile de Salvador Allende, incluso en el caso de la Unión Soviética del comunismo puro, etcétera. Eso es observable en un montón de casos. En el país más recientemente neoliberal, que es China, toda la estructura comunista del Estado chino se va a poner al servicio de un liberalismo que entonces ya no opera como liberalismo puro, sino que opera como liberalismo encima de. Y esa es la característica fundamental del neoliberalismo. Las autopistas del lago, bien, carretera, Estado expropia, concesiona, contrata y usted se aguanta. Bien, el sistema del agua en Chile. El agua en Chile es un bien nacional de uso público. Pero en el neoliberalismo lo público sirve a una economía liberal. Por lo tanto, se generan unos derechos de agua que son derechos de propiedad sin al mismo tiempo que el agua sea propiedad, y entonces se va haciendo este enredo. Este es el enredo típico del neoliberalismo. El neoliberalismo es un enredo que se ha montado. Todos los sistemas son sistemas que no agradan a ninguno de las personas que viven en él. Son básicamente equilibrios de Nolan. La gente que está en un sistema nunca está 100% conforme con su sistema. Si hubiera una sola persona que estuviera 100% conforme con el sistema, sabríamos que ese sistema es inherentemente injusto. Si hubiera una sola persona que estuviera, o sea, si hubiera una gran mayoría de personas que estuvieran 100% disconformes con el sistema en el que habitan, estaríamos también viviendo en un sistema inherentemente injusto, digamos, desde un punto de vista de la justicia rawlsiana, si se quiere. Lo que tenemos es un sistema en el que a nadie le gusta, pero a nadie le desagrada demasiado. Eso es lo que fue ocurriendo a partir de los años 90. Todos los países del mundo se van a volver neoliberales, o la gran mayoría. Vamos a dejar fuera Cuba, por ejemplo. Todos los países del mundo van a adoptar estas políticas neoliberales, van a adoptar estas políticas de servir al mercado liberal desde lo público, entregar lo público, pero no sin que deje de ser público, sino que ponerlo a trabajar para lo privado, o a trabajar de tal forma de que sirva a lo privado. Digamos, es un régimen de servidumbre. En este régimen de servidumbre, donde los derechos de propiedad incluso son, ¿no es cierto?, la propiedad privada, que es como supuestamente si viviéramos en una sociedad capitalista sería lo más sagrado. No, la propiedad privada está sujeta a lo que los políticos decidan para servir el mercado liberal. Bien, está todo sujeto a eso, a una decisión política respecto de cómo debería operar un mercado liberal. Ese es el sistema que habitamos. Y nadie está de acuerdo con este sistema, pero tampoco ese sistema queda, digamos, se asienta en los 90. Los 90 dicen, aquí quedamos, este es el sistema que vamos a tener. Y con ese sistema se queda la sociedad en los años 90. Y ahora, bueno, vemos el quiebre, ¿no es cierto? Este neoliberalismo progre va a tener su quiebre, y su quiebre va a ser globalismo progresista versus hay una faceta, digamos,
democrática del neoliberalismo, que va a ser asumida por el grupo más conservador de la sociedad. Se llamaría el populismo patriótico, donde van a decir, bueno, parece que los progresistas se acabaron con los tarros y los países ya no importan. Claro, el neoliberalismo se emancipó, digamos, de las democracias que lo sostenían, y va a salir con estas cosas, ¿no es cierto?, ultra liberales, progresistas del género y de la inmigración masiva, etcétera, y los que quieren una soberanía para su país van a decir, párale, basta un poco, aguántate un ratito, está súper bien esto de la libertad y no sé qué, incluso nosotros nos gustan más que ustedes esto del comercio y el mercado, pero se están yendo al chancho. No pueden estar, ¿no es cierto?, haciendo negocios con matar guaguas o con llenar niños menores de edad de hormonas, o hacer negocios con esto, con lo otro, ¿no es cierto? Y se genera como una división, y es el quiebre, digamos, que estamos viviendo en todo Occidente, que se ha manifestado de distintas formas. En Chile, bueno, ya sabemos cómo se ha manifestado, digamos, han salido los comunistas de sus cuevas con las armas que tenían ocultas, y de hecho ya estas noches se han estado agarrando a balazos con el ejército, en nuestra situación actual, digamos, de virus. ¿Qué más decir? Este sistema no es el sistema que el capitalismo revolucionario propone, por supuesto que no, lo criticamos amplio y profundamente, pero reiteramos, ¿no es cierto?, que ante la situación de que quienes tienen la mayor fuerza para atacar el sistema son aquellos que quieren imponer un sistema muy contrario, mucho más contrario al nuestro, y de hecho bastante parecido a este, podemos ver, ¿no es cierto?, que tenemos que tirar para el otro lado. Entonces estamos cagados y nos toca defender este sistema. Si te gustó este video, compártelo, dale like, suscríbete, etcétera. Y si te gusta mi trabajo en YouTube, puedes realizar una donación a cualquiera de las cuentas del banco que se encuentran en la descripción, ya sea Match, la cuenta del Banco de Credit Chile y la cuenta del Banco Estado. Soy Sebastián Izquierdo, hablamos de sistemas, capítulo 2, sistema neoliberal, un sistema donde las relaciones capitalistas son hegemónicas, pero no son subordinantes, y donde el sistema y donde el Estado existe para servir a un mercado liberal sin formar parte de este, a través de instituciones antiliberales creadas durante un periodo que fue de Estado socialista, de Estado del bienestar y de Estado keynesiano, ¿no es cierto? Eso ha sido todo por hoy. Les mando muchos besitos, y ahora tengo que grabar otro video sobre China que les prometí, así que un abrazo. Chau, chau.